No me escucha. Ya, ahora sí. Bueno, señores, eso de que está aquí era todo grabado, eso no es un hidush. ¿Sabe lo que es un hidush? Esto no es una novedad. Esto ha sido así siempre. De hecho, cuando uno se va de este mundo, ante cualquier cosa le muestran a uno toda su vida, toda. Y la vida de uno es la ropa que lleva la Shekhinah. Cada día un día. Y esa es la ropa, eso se llama Haluca de Rabanán, que se llama, Haluca es el vestido de los Rabanim. Ahí está todo. Uno hizo bien, está lo bien. Hizo mal, está lo bien. Pero lo bueno es que cuando si uno hizo mal y no, por lo que no sabía o por cualquier cosa así, bueno, o peor, uno tiene que hacer teshuvá y la teshuvá le transforma eso en bien. Porque, ¿cómo explicarles eso alguna vez? La gente pregunta, ¿cómo, rabino, se puede esto transformar en bien? Mire, el bien y el mal se lo expliqué yo creo que la semana pasada, se lo expliqué de la siguiente manera. El bien y el mal es ¿qué es lo que es? El bien y el mal son dos cosas que se han hecho de la misma manera. Como se hizo el bien, se hizo el mal. Como se hizo el mal, se hizo el bien. Así está escrito. Eso sí que estamos absolutamente, a ver, aquí me preguntan aceptar, no sé qué quieren que acepte. Ya, ahí acepte. Ya, señores, entonces el mal es, y el bien son dos fuerzas que están una contra otra, pero las dos se hicieron con el Shem Elohim. Y el Shem Elohim está más arriba que es Hashem, Itbaraj. Uno contra del otro. Los dos tienen una función. Uno tiene una función de que nos pruebe a nosotros para ver si cumplimos y la otra es recibir el castigo, porque el castigo que va a recibir el mal es enorme. Entonces una pregunta, ¿y cómo puede ser que uno puede transmitir el mal de uno, transformarlo en bien? Porque el mal que uno tiene, fíjense una cosa, tiene una gotita de bien. Si no tuviera esa gota de bien, seríamos, no, se moriría el mal. Por ejemplo, las sefirot, que son en general 10 sefirot, las sefirot de nosotros son 10, las sefirot del mal son 11, porque ellos se roban una de nosotros para poder tener con ella fuerza para, eh, para poder cumplir lo que ellos quieren cumplir. Entonces, aquí hay un concepto que les voy a dar que va a estar a lo mejor relacionado con la clase. Qué importante. Una gotita de bien es todo el bien. Lo que pasa es que hay que saber cómo hundirse en esa gotita de bien. No es que una gotita de bien sea poco, es mucho, pero como está rodada de mal, se ve poco. Pero si esa gotita se separa del mal, ya en ese momento se separó del mal, queda luce con todo el bien que uno puede creer. Así que eso es lo que le pasa a uno. El mal que está girando alrededor de ese bien, vuela. ¿Y qué quedó? El bien. Y eso es lo que, por eso cuando hacemos teshuvá, transformamos el mal en bien. Y ese ¿cómo se dice? Es un pilar de nuestro edificio. Es un pilar muy importante entender eso. Ahora vamos a ver a las siguientes cosas. A ver, hay alguien que me escriben aquí, a lo mejor no reciben la clase. A ver, a ver si se pone las pilas para la clase. Hay otra persona que me está preguntando. Ya, señores, entonces ahora vamos a partir. Vamos a partir con lo siguiente. Yo les voy a hacer un resumen de lo que ha pasado en lo que está pasando en estos años y lo que ha pasado todo el tiempo que tenemos conciencia, por lo menos. Eh, ¿Y para dónde vamos? Lo que yo voy a decir, yo tengo explicaciones,
Pero las explicaciones son muy singulares. No todo el mundo le van a gustar. A muchos sí, pero a muchos no. Pero uno puede decir lo siguiente con respecto a lo que voy a decir. Rabino, yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Es decir, Rabino, pero eso es algo que está diciendo usted muy fuerte, es cierto. Pero yo que sé una cosa, que no tiene probabilidad cero, lo que voy a decir. La probabilidad de esto es algo. Y yo tampoco creo que es muy poco, sino que es bastante. Si usted me va a decir que voy a poner la mano al fuego por eso, no lo voy a poner. Pero todo hoy en día, todo el modelo de la mecánica cuántica es que las cosas que tienen probabilidad que no es cero, que tienen probabilidad 0,0001, todas esas tienen realidad. Y el asunto es poder conectarme con esa realidad. Entonces ya que partí con esto, miren señores, aquí hay un gran problema. La lucha entre los dos reinados es muy antigua. De hecho, ya en los Teilim, en los Teilim se dice que, se dice que, en los Teilim dicen que Hashem le dio el reinado a Yehudá. Y está en otras partes también. Está Hashem nos dio a nosotros, a la tribu de Yehudá, el reinado. Ahora, en la tribu de Yehudá, el reinado es no solamente la tribu de Yehudá, sino que también es la tribu de Benjamín, o Benjamín, como se dice en hebreo. Y esas dos tribus reinaban juntas, pero con el reinado de David, porque está escrito de que el reinado Hashem se lo dio a David. ¿Cómo se llama? Y por siempre, por toda la historia. Y tenemos entonces un reinado en Jerusalén y en el sur, porque el sur es la parte de Yehudá. Y Benjamín es que esencialmente la parte de él es Jerusalén, con otras partes, pero en Yehudá se pega, Yehudá entra en el espacio de Benjamín y llega hasta Jerusalén. Entonces él tiene también al Kodesh HaKodashim, él tiene un pedazo en Jerusalén también. Y lo que pasó aquí, que se hizo otro reino, que es el reino de Israel. Ahí hay 10 tribus. En ese reino, el que manda ahí ha mandado, bueno, todo esto son en forma general, puede que ha habido no me pueden preguntar, pero Rabino hubo tal cual que no era, también es cierto, pero el que hizo el reinado y lo que siguió con el reinado es de la tribu de Efraín. Y este reinado se portaban muy mal. Y yo no voy a alargarme demasiado, pero les voy a dar un pequeño ejemplo para decirle que si había Eres Rab en ese tiempo, estaba en la tribu en el reinado de Israel. Gente mala hay mucha, pero no todos son Eres Rab. El Eres Rab depende esencialmente del nivel de daño que tiene su alma. En general pueden ser muy inteligentes. ¿Qué pasó con Yehudá? Perdón, ¿qué pasó con Benjamín? ¿Cómo le voy a explicar? Porque Benjamín hizo ídolos, hizo un ídolo que se llama el Baal. El Baal es el origen o el que adelantó al Molech. Los dos aparecen en la Torá. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Sacrificaban niños y hacían todas esas cosas. Y tenían el gran secreto de la sangre, como los egipcios también. Paró, mataba no sé cuánto, creo que eran mujeres o niños, no sé los niños, y los mataba así niños, 600 creo que eran al día, y se metía en la tina ahí a recibir la adrenalina, eso que le alarga la vida. Y toda esta gente que mandaba en ese tiempo tenían esos tipos de forma de ser.
Pero lo más que a mí siempre me extrañó, que cuando él iba a a los distintos gobiernos en, en el reinado de él les decía que el Baal que se construyó aquí es el que nos sacó de Egipto. Y eso está escrito en los Nevi'im mismo. Y eso que le estoy diciendo yo es asombroso, porque esto fue lo que dijo el Erev Rav. El Erev Rav, cuando hicieron el becerro de oro, ellos dijeron, ese es el Dios que te sacó de Egipto. Y eso es algo tan básico que, que pega, es contradictorio a lo que dicen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dice, Ani Hashem, eh, Ani Hashem, Shoseti Otchem Mieres Misraim. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Misraim. Y ese Dios era el nombre Yud Kei Vav. Entonces ellos dijeron eso sin importarle que ya en los mandamientos se dijo que era lo contrario. Ustedes me pueden decirme, no, pero Rabino, ¿qué pasa? Es que ellos no escucharon a Hashem los 10 mandamientos. Eso es verdad. Pero que se vengan con cuento a decir que esto, porque sí, porque la verdad es que Hashem no nos sacó, sino que nos sacó el toro, nos sacó de Egipto. Eso es una barbaridad. Entonces ahí ya vemos que sí la cosa que hacían los reyes de Efraín eran cosas que hacían los Erev. Y de hecho, la gente que hace los Rabanim de la generación anterior dijeron que los que hicieron este estado son el Erev Rav. Y eso lo dijeron los Ramín, eso no es un invento mío. Ahora me cae a mí muy claro, pero por otro lado, yo quiero moverme un poco a decir que esto estaba todo relacionado, viene todo de la tribu de Israel y en especial de la tribu el reinado de Israel y la tribu de Efraín. Y vamos a explicar por qué, poco a poco. ¿Por qué? Porque ya explicamos que ellos sí estaban metidos estaban metidos en cierta con el error, porque no puede ser alguien que no es del error que decir que ¿cómo se llama? El, el ídolo, el Baal, no sé, era el que nos sacó de Egipto, si eso fue el invento de los Ereb. La otra cosa que yo quiero partir un poco para atrás, había el Ereb, ellos nacieron junto con nosotros, que dicen nacer. No, no es que nacieron, salieron del alma de la misión junto con nosotros en 130 años que él no tuvo mujer. Y eso es lo que hizo él, Adam, y el primer hombre. Y eso salieron, tanto nosotros como ellos, salimos con mucho daño. Nos salimos en la forma que debíamos salir. Y esas almas se fueron revelando poco a poco, se revelaron finalmente, nunca se lograron hacer tikkun, tampoco nosotros, y aparecieron en Misraim. Pero un poquitito antes de eso que empezó, que llegaron con la hambruna, nosotros nos vamos a correr atrás en el tiempo un poquito, cuando Jacob llegó a Israel. Cuando Jacob salió de Labán y llegó a Israel, él, ¿qué es lo que hizo? Él hizo algo asombroso. Él se sentó y dice, Vayeshev Jacob. Y la palabra Vayeshev significa, aquí se queda, descansado. Ya he explicado otras cosas esa palabra, pero no es el momento ahora. Ahora la palabra que Leyeshev, y ¿sabe lo que en español se dice? Me estoy asentando. Una persona no hace un asentamiento si no es para quedarse. Y además, él sabía una cosa, él sabía que el tikkun de nosotros no era en Israel, sino que era fuera de Israel. Porque Hashem le dijo que el tikkun íbamos a ir a ser esclavos en un pueblo no conocido por nosotros. Entonces, lo cual no sabíamos qué pueblo era, pero no éramos nosotros, no era la tierra de Israel. Después Jacob, pero Jacob
tuvo la opción de entregarle su hija a Esav, a Dina, y no quiso entregársela a Esav. Y fue una cosa asombrosa. ¿Por qué no se lo dio a Esav? Dicen que si se lo hubiera dado a Esav, él hubiera vuelto en Teshuvá. Pero eso ya no pasó, y Esav se fue. Esav no es que sigo hablando, apareció cuando murió Jacob y ahí murió también, pero no escuchamos nunca nada más de Esav. No estoy diciendo que es bueno, Esav era muy malo, pero no lo sabemos más. Pero lo que sí pasó, hay algo que es lo siguiente, es que después de eso llegó, dijo, me siento acá, y ¿qué es lo que le apareció? Le apareció que su hija salió con uno de ¿cómo se llama esto? De Shem, de uno de los pueblos que había ahí en Egipto. Y y él se casó entre comillas con la hija de Jacob con Dina. Ese era el hijo del rey. Y el rey se llamaba Hamor. Y el hijo se llamaba Shem. Y ese Shem quiso casarse con la hija y le pidió al papá. Y el papá fue a hablar con Jacob. Y Jacob lo aceptó. Claro, estaba ya había, digamos, es como una persona que acepta después de que ya está hecho todo, pero podía haberlo no hecho. Y fíjense un minuto que los hijos los van a matar a todos después. Pero eso no fue de acuerdo a lo que Jacob no estaba de acuerdo. Entonces Jacob fue y le dijo, sí, háganse Brit Milá. Hicieron Brit Milá ellos ahí mismo y estuvieron muy adoloridos, y el día tercero, que están muy adoloridos, vinieron los dos hijos de Jacob y los mataron a todos. Pero la pregunta que yo me hice muchas veces, ¿por qué razón Jacob en vez de a Hamor lo aceptó y no aceptó a Esav? Y la respuesta está en el Gaón Mi Vilna. El Gaón Mi Vilna dice, yo nunca he entendido por qué dice eso. Dice, los tipos de Erev Rav son Esav. Esav es un tipo de Erev Rav, pero Esav es más malo, es un tipo más malo, como Amalek, que es en forma de Esav. Entonces, Jacob vino, entendió que cualquier Esav que no estuviera relacionado con cualquier Erev Rav que no estuviera conectado con, con Esav, era mejor que Esav, su hermano, porque su hermano era muy malo. Entonces se le presentó el problema con Hamor, y yo humildemente pienso que él pensó que ese era el Rav, porque le hizo Brit Milá, y Brit Milá es conversión completa en ese tiempo. Y antiguamente, lo que hizo antiguamente solamente hacían Brit Milá y se convertía en Yehudí, no en Yehudí, en Israel, por lo menos. Y eso fue lo que pasó con esta gente. Y ese era el tikkun, pareciera ser que pensó Jacob para el Elefab. Y también lo pensó Yosef, porque Yosef cuando se fue a Egipto, después de todo lo que pasó, él sabía que él tenía una labor que hacer. Y la labor que él tenía que hacer era no solo darle comida a la gente, porque dar comida no es una cosa que es tanta misvá, es una misvá, pero no es tanta misvá, es mejor enseñarle a rezar. Entonces él fue para allá y se encontró con el que estaban en el Rab, estaban los egipcios. Y lo primero que hizo fue hacerle Brit Milá a todos. ¿Por qué le hizo a todos? Porque al Goy, ¿qué importa tiene Brit Milá o no? Tiene Brit Milá, pero de acuerdo a lo que yo expliqué un poquitito antes, el Rab sí es lo que necesita el Tikkun, por lo menos en ese tiempo, del Brit Milá. Y ese fue el primer paso adentro del clan de Israel del Rab, de acuerdo a lo que hizo Yosef. Y esa cosa es muy importante saberla. Por lo cual, Jacob vino, esa fue la razón, y él se quería quedar en la tierra de Israel. ¿Por qué razón? Porque él pensó que aquí estaba el Rab. De cierta manera, si tú le dices en la tierra que tú no conoces,
Bueno, el padre de él conocía, pero conoció no tanto. Y Isaac también, no nacieron en la tierra de Israel. Y él tuvo mucho tiempo fuera de Israel también. Y vivía en pueblos enormes. Ellos nunca se preocuparon de los pueblos que vivían aquí y pueblos muy malos. Entonces, Jacob vino y llegó a la conclusión que producto de todo lo que hizo él con Esab y la salida de Esab y vencer al ángel del mal, eso con él tenía suficiente méritos para que tengamos, no tengamos que irnos a otro pueblo, sino que nos quedemos aquí. Y en estos pueblos, y vamos a hacer el ticún de todos estos pueblos, ¿para qué? Para poder construir el edificio de Israel, porque Jacob vino era muy positivo siempre, era Tam, se dice, Ish Tam, Yoshevo Alim. Él no le preocupaban las cosas como debe ser. Él lo que se dedicaba era a pensar y estudiar en Hashem, que la Shejina se baje y se posa en él. Entonces, de aquí ya tenemos el primer paso. Tenemos entonces el primer paso que entraron. Segundo paso que vimos ya fue el asunto, ya vimos de la Shivatim. Pero hubo algo más, que el Elef que salió de Egipto es el mismo número de los judíos, de los Israel que murieron en Egipto, en la Macat de la noche. Y no hay cómo entenderlo que ellos por donde pasaron el Elef. Y un buen hidush que hay es que ellos se metieron ¿cómo se llama? Se metieron en el cuerpo de los judíos de acuerdo a su tribu y ellos se metieron en forma que se llama Gilgul Neshamot. Entonces cada uno de esta gente se metió en los Erezra, porque tienen el mismo número, los que murieron en Israel y los vivos que eran de Erezra. Y así pasaron cada uno por las otras tribus y ahora estamos muy arreglados, porque ellos vinieron cada uno con un paquete. ¿Cuál es el paquetito? Ellos estaban, entre paréntesis, no se usa la palabra esa en hebreo, pero estaban como embarazados de los judíos que murieron ¿cómo se llama? En la plaga de la noche. Entonces, cada Israel en un Erev Rav. Y así entraron y pasaron todos. Y por eso no hubo ese problema. Entonces, ahora después hay que saber qué pasó con el resto del Erev Rav. Hicieron Tikkunim, cómo lo hicieron, qué pasaron, pero ya los vemos que los tenemos bien adentro. El asunto es ahora, ¿qué pasó? Lo que hicieron todos los problemas del desierto fueron el Erev Rav. Y ya vimos que después, ya cuando entraron a Israel, a- ellos siguieron haciendo los problemas y haciendo idolatría, porque en eso ellos nunca han logrado quitarse el problema de la idolatría. Y llegamos a un caso de que hicimos un Beit HaMikdash, el primero que funcionaba muy bien, se portaron malito, Hashem lo castigó, pero antes de eso ya había sacado a los, había sacado a las 10, al reino de Israel, lo sacó de la tierra de Israel. En la tierra de Israel quedamos solamente los descendientes de la tribu de Judá y los descendientes de la tribu de Benjamín. ¿Dónde estaban esto? Les voy a adelantar. En ese tiempo, no, en ese tiempo, no, dicen, no, todavía no es momento de adelantar, eso más adelante. Y entonces aquí pasaron, se fueron a Bagdad, estuvieron en Bagdad, unos estaban en Taimán, y después volvieron. Finalmente con Ezra volvieron a Israel, y después siguieron, estaban bien, habían buenos y habían malos, pero Baruch Hashem, la cosa funcionaba. Vino ahora lo que empieza el tiempo moderno, digamos. No tan moderno, pero lo que no estamos más acostumbrados a hablar. Vino después la destrucción del segundo templo. Les voy a decir dos cosas. Primero, el número de soldados al, que llegaron a la tierra a combatir el Jerusalén, porque el reinado que quedaba era Jerusalén, y eran todos estudiosos, gente estudiosa, comerciantes, también pueblos que trabajaban la tierra, pues no eran gente no eran gente guerrera, y llegaron guerreros, llegaron 600.000, y eso es un número muy importante.
porque 600.000 es el número de judíos que salimos de Egipto. Entonces, y ese número no puede venir por casualidad. Y estos guerreros no pudieron entrar a Jerusalén casi nunca, hasta que los bandidos que habían junto con la tierra de Judá, que a lo mejor eran de la tribu de Judá, que se llamaban los Birionim, ellos se vendieron y compraron, ¿no? Y les dieron los romanos, como se les llama, les dieron un cerdo y metieron el cerdo hasta el Kodesh HaKodashim, y eso terminó ¿cómo se llama? Con el Korban Atamid, que fue el 17 de Tamuz, que lo vivimos hace 4 días, en la semana que pasó, y después de eso, lo que ha venido la semana que pasó, sí, y después de eso, hemos estado viviendo hemos estado viviendo ¿cómo se llama? Hemos estado viviendo déjeme pensar, qué es lo que estaba diciendo. Parece que el señor Obadia, bájese porque lo tengo entero y no me deja concentrarme. Eh, Usted puede ver, pero no en el grande. Entonces, a ver que tengo opciones aquí yo. No, no sé cómo. Bueno, no sé cómo hacerlo. Pero yo creo que el señor salga, porque usted está aquí, lo tengo 2 veces, no sé cómo hacerlo eso. Pero ustedes saben, ustedes conocen. Entonces, eh, ya, entonces, ¿qué pasó con lo que me concentré un poco? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que, esto entonces, esos 600.000 no pueden ser casualidad. Ellos sabían algo a qué venían. Y que no solo a qué venían, sino que es un número de seguridad. Fueron 600.000 que entraron a la tierra de Israel. Ellos vinieron de esa manera. Y después, el otro asunto es que después de que destruyeron el templo, después que destruyeron el templo, lo que pasó aquí fue que eh, lo que pasó que trajeron de Europa unos personas que hacían, ¿cómo se llama esto? Que hacían música. Y esa gente dio un tipo de vuelta, así como nosotros hacemos vuelta en Sukkot, hicieron vueltas alrededor del Beit HaMikdash y llegaron con una música. Y los expertos en música, que es donde están reveladas estas, nos dicen que eh, esta cosa era una gaita. ¿Conocen la palabra gaita? ¿A qué se refiere o no? Eh, La palabra gaita, las gaitas son un instrumento musical de origen, de origen, son suecos, no los suecos, no, de Suecia no, no, ¿cómo se llaman esto? Los escoceses. Son de los escoceses, una música con una cosa que, como que tiene aire y unas puntas para afuera y van moviendo eso con eso y van sacando música. Que esa es una música única y esa es la música que hubo ahí. Y esas personas que me comentaron de eso y que esto ya estaba probado, ellos dicen que en Inglaterra estaba la tribu de Efraín. Y a mí eso no me cayó a mí como un vaso de agua frío, ¿no? A mí no me cayó así, me cayó que me cuadró con todo lo que hablamos ahora. Y de acuerdo a eso yo he sido investigando y pareciera ser, pero todo esto no está probado ni nada. No queden a pensar eso, solamente son cosas que tienen probabilidad, incluso chicas, que el Shevet Efraim ¿cómo se llama? Está en Europa. Está parte en Italia y parte en Anglia. Y por ahí el resto fueron pasando. Y, y eso a mí no me extraña. De hecho, el Vaticano ha reconocido muchas veces que ellos son la tierra de Efraín, ellos son los descendientes de Efraín.
Pero el asunto es que, es que mucha gente que le he comentado eso no les gusta porque dicen que lo dicen eso solamente por quedarse con la tierra. Mire, señor, la tierra de Israel, el asunto es así. Cuando venga el Mesías, porque aquí nadie se va a mover hasta que venga el Mesías. La venida del Mesías viene con la, la santidad de Jerusalén, va a ser la cantidad del templo. La Kedushá de la tierra de Israel va a ser la Kedushá de Jerusalén y la Kedushá de donde estamos, México, Chile y todo, o Colombia, va a ser la santidad de la tierra de Israel. Digo, si en algún lugar van a tener acceso lo de la Shevet Efraim, es simplemente afuera, no adentro. Porque ellos Hashem ya los sacó, ya los echó Hashem. Hashem nos castigó para venir para acá, pero no es que nos echó. Allá lo echaron por hacer idolatría. Nosotros nos portamos malitos, sí, nos portamos malitos, pero no tanto. Entonces aquí lo que tenemos que eso para mí puede ser un factor que con probabilidad, un 2%, pero un 2% es mucho. No crean que un 2% es lo mismo, es lo mismo, pero es mucho, no es poquito. Entonces, con ese 2% que tenemos, eh, con ese 2% podemos seguir investigando. Digamos, tenemos la opción de que estos son el Chevet Efraim. Pero el Chevet Efraim de hace más o menos, eso fue que vinieron y capturaron, pero no lograron, nunca lograron asentarse en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel, mientras no haya templo, está destinada para Ismael, para los descendientes de Ismael. ¿Ustedes van a decir que los árabes son descendientes de Ismael? No estoy seguro yo. No tengo ninguna seguridad de eso, porque nunca más se habló. Eh, por ejemplo, en Egipto, los egipcios que hay ahora son árabes. Los egipcios que habían antes no eran árabes. Bueno, sigamos. Puede que sí, no digo que no, también son problemas probabilísticos. Pero lo que yo voy aquí es lo siguiente, es que el Shevet Efraim no logró, ni con las cruzadas, ni con nada logró. Entonces, ¿qué pasó? Que hace más o menos 700 años que se está moviendo algo muy grande. De hecho, hace 400 años más o menos, 350, pues 300, Napoleón dijo, aquí se va a hacer el Estado de Israel. Él ya, que era el jefe de la masonería en Francia, él ya dijo que se iba a hacer el Estado de Israel, pero ya en el tiempo de él ya existían estos monstruos de, ¿cómo se llama?, de poder que existen ahora. Y ellos hace 700 años se fueron moviendo desde un país que nosotros en nuestra historia se está hablando son son caucásicos. Los caucásicos tenían un nombre y que ellos hicieron conversión al judaísmo y salieron de ahí y se infiltraron, según investigaciones modernas, se infiltraron entre los judíos ashkenazim, pero no en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, sino que esencialmente en Polonia y algunos poquitos que habían en Rusia. Y esa gente se hicieron muy ricos, muy, muy rico, y de repente apareció algo asombroso. En España se decretó ¿cómo se llama? No la Shoah, la Inquisición, hace 500 años y algo. Eso es un evento, porque ¿por qué razón querían sacar de la historia a la tribu de Yehudá? Porque eso está escrito en los Nevi'im, que la tierra de, en la tierra, que España es donde está la tribu de Yehudá y los descendientes del rey David. Porque hay una cosa, nunca Efraín iba a poder conquistar la tierra de Israel si tenía, ¿cómo se llama? Si tenía la tierra, tenían poder la tierra, los de Yehudá, la tribu de Yehudá, que en España no estaban muy bien, llegaron en ese año, hace 500 años, ellos tomaron el poder de la monarquía, el Fernando era judío, y hay opiniones que Isabela también, el jefe, los jefes el que hizo la Inquisición era judío, etcétera.
pero dependían del Vaticano y el Vaticano en esos tiempos servían también, eran de los jesuitas. Y los jesuitas y los jesuitas son tan malos como el Raro. Y esta gente fueron los que hicieron la Inquisición, que fue una cosa espantosa, porque no, en ese tiempo no tenían tantas armas para matar tanta gente tan rápido. Entonces los persiguieron porque ellos no querían que vivieran y nos persiguieron en toda Latinoamérica y en el sur de Sudamérica. Y en España, la gente que quedó, que fue mucha, compraron ¿cómo se llama? Ellos compraron ¿cómo se llama esto? La alcurnia, ellos compraron sus descendencias de antiguos católicos, pero eso fue comprado, eso fue organizado con Fernando y los grandes ricos y que siguen ahí todo en España. En España hay una cosa que siempre me ha asombrado mucho, que está escrito que el rey de España es rey de España y de Jerusalén. Para que esté escrita ahí la palabra de Jerusalén es porque ellos están conectados todavía los reyes. No sé esto último, porque esto último de ellos lo pusieron los masones o alguien de todos los Illuminati o ¿cómo se llama eso? Esa gente son los que manejan hoy en día hacia dónde va el mundo. Entonces, en esto, lo que tenemos es que Latinoamérica fue llegamos allá y nos quedamos allá y nos quedamos sin Torah porque tuvieron 400 años con autos de fe y los autos de fe eran para eso. Y en 1890 hubo un auto de fe que fue de un chileno que era de Concepción, médico, que fue a Santiago, de Santiago se fue a Lima y en Lima fue matado por la Inquisición. Y así, para qué hablar, en Colombia habían varias partes, habían autos de fe y habían virreinatos, y ahí lo hacían, y en México lo mismo. Pero no, ya eso nos quedó. Ahora, si yo tengo la humilde opinión que esta gente fueron los que se metieron en el Vaticano, si se tomaron el Vaticano, porque en 200 años ellos se pueden tomar cualquier cosa, y esta gente fueron los que hicieron la Inquisición para borrar a la tribu de Yehudá ¿cómo se llama? Del plano, del mapa del mundo. Y para ellos desapareció. Bueno, hoy en día sabemos que no fue así. Pero sigamos. Después vinieron todo tipo de persecuciones y vino la Primera Guerra Mundial, que el objetivo de la Primera Guerra Mundial fue lo siguiente, fue matar a todos los reyes de Europa. Y de hecho los reyes que hay hoy día en Europa no tienen ninguna conexión con los reyes antiguos. De tal manera, y hicieron movimientos de gente también, porque la gente, si tú los dejas en su mismo lugar, ellos van a seguir con sus mismas ideas. En cambio, si tú los mueves, hay mucha chance que cuando se movieron, ellos cambiaron. Entonces hubo mucho movimiento, sobre todo en Francia y en todas partes, y para qué le digo en la última etapa. Hay una, para que vean otro poquitito, para que entiendan otro detalle que hay aquí muy importante, es que en, eh, que hay un libro que se escribió en 1800 más o menos, un poquitito más tarde, de un señor se llama Albert Pike, que el señor escribió aquí lo siguiente, les dice que va bien una Primera Guerra Mundial y Rusia se va a hacer comunista y se va a crear la Liga de las Naciones. Eso pasó y pasó exacto. Digamos, si otro día ser un profeta. Después dice, después viene la Segunda Guerra Mundial y ahí se viene que ahí dice que se va a crear las Naciones Unidas, van a morir 6.000 judíos y van a crear el Estado de Israel. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué la matanza de los 6.000 judíos? Ellos siempre lo llaman judío, aunque pueda lo que sea. Yo siempre he tenido mis dudas en número, los 6.000 que está conectado, los 6 millones están conectados con los 600.000 y están conectados con otros 600.000 que salimos de Egipto. Son números claves. Entonces, eh, mm, esto es lo que dice lo que dice. Y después viene una tercera guerra mundial
y se va a implantar el nuevo orden mundial. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Eso está escrito en un libro del señor Albert Pike y lo pueden ver ¿cómo se llama? En internet. Pongan Albert y después le pique con K, Pike. ¿Y qué? Entonces, en lo de nosotros que estamos, aquí yo pienso que es lo que yo dije hace un tiempo atrás, y lo dice está escrito en el Benishai también, que los Ashkenazim, porque los Ashkenazim eran solamente, recuerden, un poco en Italia, Francia y ¿cómo se llama esto? Y, y Alemania. Pueden haber habido otro en España, en el norte de España, pero eso no lo vamos a contar. Esta gente eran parte grande del reinado de Yehudá. Ellos son los hijos de Benjamín, como está escrito en el Benishai también. Entonces aquí lo que yo creo es que esta gente, el objetivo de ellos fue acabar con los judíos de ahí, de Francia. Nosotros, por ejemplo, tenemos una pariente que vivía en Francia, en París, y se la llevaron a Polonia a matarla, y hacía mucho. Este asunto es razonable porque para poder echar a andar el programa, hay que tener el mundo completamente dominado. Y una parte es que siempre le ha afectado a ellos en la presencia de la, del Malhut Yehudá. Y la Malhut Yehudá, ya ellos, según ellos, ya la tenían listas al fines de 1800, cuando se terminaron los últimos autos de fe, y ahora viene el gran zarpazo con matar a la tribu de Benjamín, y lo consiguieron. Y eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Y también construyeron lo que ellos necesitan un Estado para poder manejar el mundo. Y eso es el nuevo orden mundial. Entonces nosotros nos hemos pasado en eso toda la historia. Y simplemente, ¿qué ha pasado hoy en día? Hoy en día lo que ha pasado aquí, claro, aquí fue un error que cometió. Yo leí un libro de lo que escribieron los mismos sionistas que dicen que Ben Gurión se equivocó. Él pensó que habían como 30.000 descendientes de la tribu de Yehudá en estos países árabes. Y cuando se encontraron con un numerito de cientos de miles. Entonces eso le echó a perder el programa. Ben Gurión trató de matar a los taimanitas antes que vinieran a Israel. Él los quería dejar en un pueblo que se llama Eden o Aden. Y ahí los quería dejar hasta que le dijeron a Ben Gurión: oye, tenemos la plata aquí, si tú no lo ocupas para traer los tuyos, vamos a traer vamos a dar la UNRWA. UNRWA es una cosa que para los árabes. Y ahí el Señor los trajo para acá, pero los trajo como animales. Murieron la mitad en el camino entre Taimán y Eden. Bueno, el asunto fue espantoso, pero no pudieron y llegaron con mucha Torah. El asunto es que ellos también trajeron otros grupos, que son grupos que nacieron hace como 250 años, que el Gaón Mirina estaba muy en contra de todo esto, y todos los rabinos de Europa estaban en contra de eso, pero que eran gente de muy bajo nivel y no tenían ningún conocimiento de Torá. Yo, por ejemplo, hoy en día me encuentro con un taimanita, que son la gente aquí de más bajo nivel, por lo menos económico, y el señor sabe Torá, sabe. Y tú te encuentras con un sefaradí, uno de sefaradín, pero de edotamista, que son del lado oriental, que son de los países árabes. Tú le preguntas, no, es un analfabeto, pero sabe Torá, sabe Alajot, sabe cosas. Y tú te encuentras con uno en otro, y te encuentras con un yeque, le llaman, con un judío de Alemania o de Francia. Ellos saben, tienen conocimiento de la Torá, pero lo que trajeron ellos, aparecieron grupos en Polonia y ¿cómo se llama? Y en Rusia, en los cuales ellos no sabían nada de Torá, nada. Bueno, un jajá muy grande que se llama Baal Shem Tov, que le enseñó lo que ellos no sabían, y él le dijo lo que no tenemos lugar en la Torá. Ellos tienen sus propias maneras de vivir la Torá.
Y esos han entrado acá y son muy fuertes y son muy organizados, son un ejército, pero un ejército de verdad. Digamos, uno tiene que sacar el sombrero, la organización enorme que ellos tienen, enorme. Y ellos nos han, en cierta manera, sin presionar directamente, nos han ido moviendo nosotros de nuestras tradiciones, nuestra manera de ser. Nos están como haciendo europeos, que sería una palabra muy, muy bonita para decir las cosas, no decirlas en su palabra, porque cada uno tiene que adivinar solito lo que quiero decir. Pero entonces, en eso es lo que estamos hoy en día. Hoy en día lo que quedamos somos nosotros. Los que están en Israel están todos, digamos, la religión se transformó en un ente superficial. Es, digamos, como en una religión, en otra religión se convirtió en otra religión. Y eso es muy cómodo, porque a ti te basta con mandar tu cheque una vez al año y tú eres parte de, sí, yo soy parte, yo pertenezco a esto. Pero en cambio la Torah no es así, la Torah es, yo me siento y soy parte del equipo. Yo soy parte, yo soy un pedacito de los que llevan el Corbán todos los días a la sinagoga, y en la sinagoga es como llevando el Corbán de Metefilá, y de Metefilá va al lugar donde hacían los basolitas, la llevan Los Ángeles y van hasta Jerusalén, y ahí sube al cielo. Pero, pero eso ya no existe, pero existe solamente de una forma teórica, no existe en una forma práctica. Nosotros tenemos que comer kasher, comemos kasher, y sabían que cada uno hacía su shkita. Hoy en día no, hay empresas gigantes que hacen eso. ¿Y tú qué puedes saber de lo que pasa allá adentro? Nada. Y etcétera, etcétera. Entonces llegamos a una Torah donde la gente sabe la halajá como un loro, como un tuki, dicen algunos, como un loro. Y bueno, pero no sabe lo que hay detrás de una alajá. Nosotros, en cambio, cuando estudiamos alajá, nosotros tenemos que saber en qué parte estamos de la alajá, de dónde viene esta alajá, qué nos dice esta alajá, con quién discute esta alajá. Y no nos pueden meter de esa manera gato por liebre, que es lo que quieren hacer. Entonces, esa es nuestra situación. Por eso necesitamos tanto, el que nosotros hagamos el esfuerzo, el gran esfuerzo de entregarnos a la Torá en la casa, la señora, hacer el pan, que hay que hacer el pan porque es parte de nuestra tradición, hay que prender las velas, digamos, la máquina de lavar lava, claro, la máquina de lavar, pero la ropa interior sería muy bueno que la tiene que lavar la señora, porque así ella va conociendo a su casa, y eso es el ticún de ella. Ese es el desorden que aparece todas las mañanas en las casas. Eso es parte de la impureza que entregó la serpiente al mundo, y la que está encargada de limpiar, de solucionar eso son las señoras. Y entonces en eso es lo que tenemos que dedicarnos. Pero todo esto que ha pasado, yo tengo una fuerte idea que son muy conectados con la tribu de Efraín, y que ellos quieren buscar la forma, y ya la encontraron, de apoderarse de la tierra de Israel. Pero el problema es que Hashem es grande, y Hashem nos tiene a nosotros, los judíos, nos tiene la tierra de Israel. Y no porque una persona le dice, el primer ministro le dice al primer ministro de los palestinos, reconoce que somos un Estado judío, y va a ser judío, porque esto es un problema. Esto no es una cosa superficial. La tribu de Yehudá son los judíos, y la Torá es el judaísmo, es nuestra alma. Y eso es lo que nosotros necesitamos para despertar a Hashem, llegar sanos y salvos a la llegada del Mesías, Bemerá y Ameinu. Amén. Señores, las preguntas pueden ser por correo o por WhatsApp. Me despido. Señor Uriel, hay que terminar esto. Hay que apagar. Ahí está, ya. Hasta luego. Nos vemos. Abudos, Hasta 42 todo, personas. hasta Todo todo, lo Rab. mejor. Muchas gracias.